Juan capítulo 10, versículo 10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, una vida plena. Pero todo eso no se recibe si no soy renovado, si no soy cambiado, si no soy transformado. Juan capítulo 3 es la palabra con la cual comencé anoche y lo que les voy a comentar en esta tarde. Juan capítulo 3, versículo 3 y unos versículos más hacia adelante. Dice, si lo tengo acá, sí lo tengo acá. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me llevaba esto a la palabra de la lectura devocional de ayer. Usted sabe, y si no lo sabe, pronto lo va a saber, la iglesia seguimos un plan de lectura bíblica anual que se renueva todos los años, empieza de nuevo todos los años, con este plan de lectura bíblico que tenemos en la iglesia, que seguimos, algunos en forma disciplinada, otros no, pero bueno, no importa, más la intención capaz que sirve. Leemos la Biblia completa, toda la Biblia completa a lo largo de un año. Además, el libro de los Salmos una vez más, o sea, 2 veces el libro de Salmos en el año. Además, dentro de esa lectura, cada mes el libro de Proverbios, o sea, 12 veces el libro de Proverbios a lo largo del año. Tiene oportunidad de sobra para adquirir sabiduría a través del libro de Proverbios. Y el devocional de ayer, en la parte del devocional de ayer, comentaba en un momento sobre, hablando en el libro de, ¿dónde estamos? En números, ¿no? Comentaba en números sobre esa transformación que tiene que ver con la persona, que tiene que cambiar su manera, tiene que cambiar su enfoque, tiene que dejar las cosas viejas atrás y empezar a hacer las cosas nuevas. Por ejemplo, el pasaje del agua de la roca, pasaje conocido, 2 veces aparece el pasaje, hay 2 ocasiones donde Moisés tiene que hablarle a la montaña, aparece en la Biblia. Está esa famosa canción que más de una vez le canté, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esta segunda ocasión, que es la que menciona ahora el libro de Números, Dios le manda, Dios le dice a él junto con Aarón, andá, le dice, y hablarle a la peña, hablarle a la montaña, y hablarle para que de ella brote agua, porque el pueblo tiene sed. Entonces va Moisés con su hermano Aarón, y en vez de hablarle, yo me voy a poner carnalmente un instante en los zapatos, en las sandalias de Moisés. Yo puedo llegar a creer que Moisés estaba harto, que estaba inflado. Puedo tomarme del versículo que le prediqué ayer a Gastón, porque esa fue una prédica personal para él. Gálatas 6:17. Déjenme de molestar. Así era, ¿no? Déjenme de molestar, dice. Gálatas 6:17 creo. Estaba cansado, lo volvían loco. Entonces, cuando el pueblo pedía agua y Dios le dice, hablale para que te dé agua, va Moisés a la montaña y le dice, ¡dame agua! Y Dios de golpe le dice, muchas veces no se entiende esto. Dios le dice, porque no me creíste, porque fuiste rebelde, porque desobedeciste, no vas a ver la tierra prometida. No se puede ver el reino de los cielos, no se puede ver la vida del reino con un pensamiento solamente basado en mi carácter, en mi temperamento. No puedo ver el reino si solamente actúo con la forma vieja. Ser renovado significa dejar atrás mis formas. ¡Qué difícil! ¡Qué trabajo difícil! Es más difícil dejar un hábito, dejar un rasgo de carácter, dejar alguna particularidad de su temperamento. Es más difícil que dejar de pecar. ¡Qué difícil! Enseguida salta el, bueno, yo soy así. Bueno, justo eso es lo que tenés que matar. Ah, no, ¿por qué? Porque sí. Eso es lo que no va. Es ser renovado significa cambiar tu resultado. Como resultado, visión, dirección, manera de pensar, resultado. Causa,
origen. Nacer de nuevo significa soltarte de tu origen y generar un origen nuevo. Es difícil. La palabra griega que se utiliza acá en Juan 3, que es genai o algo así, que tiene que ver como generación, algo de eso, quiere decir, en esta acepción, en el versículo 3 y el versículo 6, quiere decir cambiar el origen. Después le dice, es necesario, cuando habla de nacer de nuevo, es necesario que nazca de nuevo. En el versículo 6 quiere decir, es necesario que ahora nazcas de lo alto, literalmente. Ya no solo significa ser renovado, es bueno hablar de otra manera. ¿Sabe que ahora mucho no se nota en esta época? Pero en la época en que yo conocí al Señor, a principios de los 90, todavía la iglesia era mucho más formal, más protocolar, aún las más renovadas, de lo habitual. ¿Te puede creer que yo iba a la iglesia de traje? No a predicar, a congregar. Hoy voy a decir lo de la pastora, ella va a estar mirando, después me va a retar. Que la pastora iba con trajecito y con pollera. Pollera elegante, no nada de cosas allá, nada. Y éramos a congregar, no para predicar. Que creíamos que eso era lo correcto. Bueno, yo me formé en una época donde iba a bailar al boliche, que el único que quedaba en zona sur que había que ir de saco y corbata. Ya era una tradición nada más, ya no se usaba, pero ahí era parte para hacerlo algo elitista, selectivo. Y seguro que alguno de ustedes también lo conoció, porque acá enseguida se me hacen los santos evangelios. Y en aquella época se notaba mucho cuando una persona empezaba a asistir a la iglesia. No le digo ni siquiera que una persona se había convertido. Ni siquiera quiero decir que una persona haya dejado atrás su forma de vida, sino asistir a la iglesia. Nada más. Lo primero que cambiaba era su forma de hablar. Empezaba a estar con la gente de la iglesia, empezaba a escuchar los coritos, empezaba a escuchar las prédicas, se juntaba con uno, con el otro, se sentaba con este, leía la Biblia. Entonces, aunque tal vez su vida era lo mismo, dice un viejo refrán, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Entonces uno se le empiezan a pegar las costumbres, las formas. Yo tengo, en lo personal, tengo un peligro. Se me pegan los acentos. No me gusta, porque la gente piensa que me estoy burlando. No me gusta, pero se me pegan. Yo estoy una hora con un cordobés y te empiezo a hablar en cordobés y no quiero. Cuando estuve en Ecuador, al día siguiente de estar en Ecuador ya estaba hablando en tú y no quería. Se me pega todo el tiempo, pero eso muestra, sí, somos en cierta manera animales de costumbre. Nos movemos por hábitos. La renovación no significa solamente cambiar tus hábitos. La renovación no significa solamente cambiar tu manera de vestir. La renovación no significa simplemente o solamente cambiar tu manera de hablar. La renovación no quiere decir que ahora, de ahora en adelante, tengas que andar, en aquella época, en esta no. El miércoles pasó algo gracioso. No, ayer. Ahora le digo. Esto de aquella época, ¿eh? La renovación no significa andar con la Biblia bajo el brazo. Yo andaba con la Biblia bajo el brazo. Así me leí toda la Biblia viajando en subte, colectivo y tren el primer año en que me convertí. Así es como aprendí. Hoy no. Ayer, ¿sabes lo que pasó? Ayer no diga nada. Secreto. Ayer resulta que no teníamos... ¿Estará bien dicho pantallero? Sí, pero operador puede ser de cualquier cosa. Bueno, no teníamos que manejar a la pantalla. Pantallero me suena a que se abanique. Porque algunos estaban de vacaciones, otros estaban en otra función. Entonces, de golpe me doy cuenta que no había quien manejara la pantalla. El que teníamos, el oficial de pantalla, hay que dar más, queda macheto. El oficial de pantalla del día sábado estaba ayer tocando la batería. Entonces yo estaba preocupado. Estaba en la oficina y digo, ¿y cómo hago para predicar ahora? No por mí, porque yo no le presto mucha atención, salvo cuando estoy así, que me apoyo un cachito. Yo decía, si la gente no trae Biblia. Estaba preocupado.
había pensado hacer una intro antes de empezar a predicar, decirle, busquen su Biblia y si no tiene la aplicación, espere que le digo cómo descargarse la aplicación de la Biblia, así enganchamos. Y al rato me acordé, no, en la prédica Lucas ya va a estar arriba. Y me quedé tranquilo porque otra vez, vamos a tener el texto en la pantalla. Pero en aquella época, acá donde Ana es de los míos, en aquella época era Biblia. Vos tenías que ir a la iglesia con la Biblia y tenías que estar ahí. Me acuerdo cuando Nadia me arrancó Josué capítulo 6, así me arrancó de la Biblia, total. Seguí trabajando lo que te... Gracias. Así, Josué 6 enterito, arrancó de la Biblia. Se ve que tenía algún problema con Jericó, no le gustaba Jericó. Era Biblia. La renovación, ser transformado, ser renovado, es algo mucho más profundo que un cambio de apariencia o un cambio estructural. Incluye un cambio de apariencia y un cambio estructural, pero eso es consecuencia del cambio del interior. Como pasa con el bautismo, que es una expresión exterior de una transformación del interior. Como pasa con el hablar en lenguas, que a unos le dan demasiada autoridad e importancia y no es otra cosa más que un símbolo exterior de algo que está pasando en el interior. La demostración de una transformación de algo que está nuevo en tu vida. Pero ser renovado, ser nuevo, nacer de nuevo, significa cambiar tu visión, reordenar tus prioridades y cambiar tu origen. Cambiar tu origen. Ya no perteneces a, y no te estoy diciendo, no se me asuste ninguno, no estoy diciendo renegar de tu familia, no, nada de eso. Al contrario, tiene que ser testimonio en su casa. No estoy diciendo que los deje, que se olvide, que no los vaya a ver, que los maltrate, que se encierre en la iglesia así no se ve con la suegra. No. No se me venga a hacer el vivo para escaparse de alguna situación. Si se quiere escapar de la responsabilidad de su casa, de su trabajo, no se venga a esconder en la iglesia. Tenga cuidado que la policía nos visita cada rato, así que acá enseguida lo podemos resolver. Hoy tuvieron 10 puntos, ¿eh? Hoy casi lo invito a pasar. ¿Vieron? Genial. Vinieron por una denuncia, nos denunciaron otra vez. Otra vez. Llegan los muchachos. Uno de los que vino es con el que me peleé la primera vez. Pero todo bien. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cómo andás tanto tiempo? Le dije yo. Pero ese nos agarramos el primer día. Pero todo bien, todo bárbaro. No, pero una denuncia. Digo, ¿denuncia de qué? Yo acá no me daba cuenta. Cuando llegué afuera, por eso le dije a Martín tranqui, no había ruido fuerte, afuera se escuchaba bajo, no molestaba a nadie. Digo, ¿denuncia por qué? Él mismo de siempre denunció otra vez por ruido molesto. ¿Qué ruido? Y los dos me dicen, no, si no está fuerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada, dame el nombre y ya está. Y se fueron así. Casi lo invito a pasar, vengan, charlemos un rato, ya somos amigos. La transformación, el ser renovado, no quiere decir que usted deje sus responsabilidades, deje su familia, pero sí quiere decir que se suelte la mano, quite la cadena, corte la soga de lo que lo ata a su formación y a su origen. Cuando usted nace de nuevo, ya no pertenece al reino de las tinieblas, ya no pertenece a una generación de pecado. Cuando usted nace de nuevo, pertenece a una generación espiritual. Como dice, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Téngase paciencia, porque este versículo es muy complejo, muy rebuscado. Pedro es un poquito rebuscado para escribir. Le repito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios, a través de conocer al que nos llamó, a veces ahí le entiende un cachitito mejor, conociendo a aquel que me llamó, eso me hace
tener el derecho de adquirir todo ese cambio, esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Aquel que me llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales, por esa gloria y por esa excelencia, por medio de ellas, la gloria de Dios, la excelencia de Dios, a través de las cuales me llamó y por lo tanto me hizo ser receptor de esa vida nueva, por medio de ellas, gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que a través de esas promesas usted sea participante de la naturaleza divina, naturaleza de Dios. Cambio de origen, cambio de generación. Ya no pertenece a su generación biológica, pertenece a una generación espiritual. Ya no es solamente una persona de carne y hueso, aunque lo sigue siendo. Es una persona de carne y hueso, pero con una cobertura, un revestimiento espiritual. Ya no es solamente un ser humano común y corriente, sino que es un ser humano revestido con poder y autoridad espiritual y tiene el ADN como si le hubieran inyectado el ADN de Dios. Completando esto la idea de Romanos 8:15 que dice que nosotros cuando llegamos a Él, a Dios, nos da la capacidad de poder decirle a Dios una expresión cariñosa, afectuosa, que es Abba, que significa en arameo, no hebreo, arameo, un idioma, un dialecto dentro del hebreo, significa papi. Permite que yo le pueda decir a Dios, papi, entendiendo que ahora he sido adoptado como hijo suyo, como dice también Efesios, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ya no soy el que llegué a Cristo. Pero, si habiendo llegado a Cristo, yo quiero permanecer en aquella forma, en aquel pensamiento, en aquella manera de actuar, en aquella manera de hablar, con ese criterio, con esas prioridades. Insisto en tirar para aquel lado. Juan capítulo 3, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Lo nuevo que viene de Dios solamente se recibe con una vida transformada, decidiendo ser hecho nuevo. Y dice, para continuar, dice el versículo 4 y versículo 6, que ese nuevo nacimiento que parece increíble y que Nicodemo no lo entendía, ese nuevo nacimiento tiene que ser, dice, debe nacer del agua y del Espíritu. El cual después repite, a ver en qué versículo era, que le vuelve a repetir, no te sorprendas que te digo que nazca del Espíritu. Quieto ahí. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese cómo Jesús amplía la misma exigencia. Primero le está diciendo no puede ver, ahora no puede entrar. Nacer del agua y del Espíritu. Antes de explicarle esto, me voy al 7. Mire lo que le dice. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas de lo que te estoy diciendo. Porque ¿qué pasa? Nicodemo sí se sorprendía. Nicodemo no entendía porque él estaba diciendo nacer de nuevo. Capaz que él pensaba, se lo dice a tono de burla, dice que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer, pero capaz que él pensaba que Jesús le estaba diciendo ser hecho nuevo, volver a nacer, morirse y resucitar. Pero Jesús le hablaba de otra cosa más difícil humanamente que morirse y resucitar. Es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. La referencia al nacer del agua tiene que ver con el bautismo. Algunos equivocadamente toman este versículo para afirmar que si no te bautizas entonces te vas al infierno. Toman este texto para decir, Jesús dijo que es prioritario, indispensable que te bautices, si no te perdiste. No, lo que Jesús está diciendo
que es necesario que vos seas transformado, porque el símbolo del bautismo representa transformación, el símbolo del bautismo representa decidir morir, como después dice Pablo en Romanos, en Gálatas, y no estoy seguro si en Efesios, no, en Romanos y Gálatas, dice Pablo, le dice a ellos que tienen que morir a la carne, tienen que despojarse de su vestidura. Lo que dice Efesios es que tienen que renovar su mente. No te deja pasar una. Por todos lados te obliga a cambiar sí o sí. Despójense de su vestidura. Revístanse, dice, de lo nuevo. Revístanse, dice, del nuevo hombre. Habiéndose despojado primeramente del hombre viejo. Atenti. Hermana amada en el Señor. Querida hermana de Iglesia Restauración. No le está diciendo que eche a su marido. Y mucho menos que se busque uno nuevo. Lo que está diciendo es tu humanidad vieja, tu humanidad renovada. Y tampoco es una cuestión biológica, no es hacerte un lifting, no es inyectarte colágeno, que después llegás a los 60 y pareces un mono. No, 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 no. No dice eso. Dice, deja tus formas y adquirirás nuevas. Cambia tu manera de pensar. Morí y resucitá. Y yo no he visto, salvo en Walking Dead, yo no he visto ningún muerto que camine. ¿Usted vio algún muerto que camine? Aparte de los de Racing, que sabía que te lo iba a decir, por eso te lo digo, si después te me pones celoso. ¿Usted vio algún muerto que camine? No hay. Entonces, si te moriste, ya no sos el que eras. Y para hacer un poquito más escatológico la cosa, si te moriste y seguís muerto, caminando, tenés una baranda podrido viejo, que más te vale que entierres todo lo podrido. Vos pensabas que iba a decir otra cosa, ¿no? Como te conozco, te escuché el pensamiento, te escuché. Dejar atrás, ser renovado, ser transformado completamente. Eso significa nacer del agua. ¿Y qué significa ahora nacer del Espíritu? Que por eso mismo se lo vuelve a repetir Pablo a Nicodemo. No te maravilles. Y le voy a leer esa parte y ahí terminamos. Después le explico, al terminar cómo es esto, versículo 7 en adelante. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le explica. Jesús era así de copado. Nunca te la dejaba picando. Jesús te la explica. ¿Cómo es nacer del Espíritu? Che, Jesús, vos no es así. ¿Viste el viento? Sí. ¿Lo sentiste? Sí, lo siento. ¿De dónde viene? De allá. ¿De dónde nace? No sé. ¿A dónde va? ¿Qué sé yo? Así es el nacido del Espíritu. Ser guiado. Pablo utiliza acá un juego de palabras. Jesús utiliza un juego de palabras. Ese juego de palabras es de, si me permite la expresión, es de pillo. Entonces cuando le da el significado del Espíritu, le está diciendo espíritu, viento y espíritu. Me trabé porque este me está haciendo ruido. Le está diciendo viento y le está diciendo espíritu. En los dos idiomas bíblicos, en hebreo y en griego, significa lo mismo. La misma palabra en griego que significa viento y espíritu es una misma palabra, en hebreo es una misma palabra que significa viento y espíritu. Neuma en griego, ruach en hebreo. Ambas quieren decir lo mismo, viento o espíritu. ¿Qué te está diciendo? Que tenés que ser como el viento, guiado, llevado. Y una vez que actuaste, nadie sabe dónde estás. Eso quiere decir dejar de lado tus criterios, razonamiento, pensamiento, tus deseos, tus méritos, tus logros, todo lo tuyo, y hacerlo solamente para Él. Nacido del Espíritu, tener una nueva generación, el ADN que te explicaba recién, nacido del Espíritu, ser renovado para dejar huella, aunque esa huella sea la de la transformación en el otro y no se acuerden de mí. El hombre lo que quiere, hombre genérico, esta cuestión de la identidad de género me vuelvo loco, esta palabra, es ser reconocido. Está en la naturaleza humana.
Está en la naturaleza masculina, ya para echar más fardo a la parte masculina, la necesidad del reconocimiento. Dios la puso en el hombre. Dios puso esa necesidad de reconocimiento. ¿Para qué? Para poner en el hombre masculino, para poner un carácter fuerte, para poner un carácter competitivo, para salir adelante, porque siempre desea ganarle a otro. Pero Dios no puso eso para que seas superior, para que vayas creciendo. Esa capacidad competitiva es puesta por Dios para desarrollarte. Pero Dios te dice, en el espíritu, tu capacidad competitiva no es para reconocerte, sino para transformar, para hacer lo mismo y transformar, para dejar una huella que no te identifique a vos, una huella que transforme a la persona. Versículo 8, y termino ahí. Así que el que leí recién, perdón. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me vuela todo acá. Lo nuevo que está viniendo de parte de Dios requiere una actitud renovada. Esta mañana, antes de ponerme a meditar lo que Dios tenía para hoy, me vuelve a hablar el Señor, lo estoy macerando para la semana que viene, de la palabra del sábado pasado. Hoy otra vez, al mediodía, otra vez, los odres. Es necesario que cambies, es necesario que te adaptes. Me enganchó mucho el pastor González ayer con la conferencia, también con esto de los odres. Justamente pensando de eso es que conecté las dos cosas. Si vos te mantenés con los criterios antiguos, te perdés. Si vos adoptás y te adaptás a los criterios nuevos, en este caso a los de la renovación de Dios, entonces te desarrollás. Y lo nuevo que viene de Dios, no se pone el vino nuevo en odres viejos. Porque si el vino nuevo se pone en odres viejos, el odre se rompe y el vino se derrama. Lo nuevo de Dios se pierde y el odre también se pierde. Eso aplicado a nuestra vida quiere decir, lo nuevo que viene de Dios, si viene en una mente que está arraigada al pasado, que estás pensando en lo que te pasó antes, estás con el criterio de la iglesia en la cual viniste, estás con la formación de del discipulado que tuviste, con lo que te hicieron, con lo que te manipularon, con lo que te maldijeron, estás con todo eso y viene lo nuevo de Dios, no lo entendés. Me decía el Señor anoche, en el culto, lo espiritual se entiende solamente espiritualmente. Lo nuevo de Dios se entiende solamente por medio del Espíritu. No lo entendés. Como no lo entendés, lo rechazás. Cuando lo rechazaste, te quedaste seco, vacío, te rompés. Y lo que Dios quería darte se perdió. Y vos decís, esto ya no es para mí. Esto ya no es para mí. Como me dijo hoy alguien, tuvo una situación que lo llevó a querer encontrarse con Dios. Lo llevó a la iglesia. Pero cuando conoció la iglesia, eso le bastó para no ir nunca más a una iglesia. Necesitamos entrar en lo nuevo y ser nosotros las herramientas de cambio para lo que viene. Póngase en pie, por favor, y terminamos.